Capítulo 6. Don Inocencio Flores de la Cruz, de San Miguel Sinacapan, Puebla. Eduardo Almeida Acosta, compilador de este capítulo, es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente, realiza estudios sobre comunidades indígenas de la zona de Puebla. Las transcripciones que enseguida se presentan son parte de dichos estudios. Presentación. Don Inocencio Flores de la Cruz nació en San Miguel Sinacapan, municipio de Cuetzalan, Puebla. Pasó los primeros 12 años en su pueblo natal. Luego vivió 10 como acasillado en San Juan, Tenexiapa, y 10 como forastero. Anduvo trabajando en distintos lugares. Por fin, regresó a su pueblo, en donde vivió los últimos 24 años de su vida. Murió el 18 de agosto de 1983. Los relatores del texto que sigue son su hijo, don Lucio Flores Flores, y su nuera, doña Consuelo Contreras Tirado. El poder de don Inocencio. El poder de don Inocencio lo tomó de su abuelita, Chepa de la Cruz, cuando era pequeño. Se le apegaba mucho a esa señora, su abuelita, y como su abuelita era mezquina, no quería enseñarle. Pero como la abuelita pedía fuerte en sus oraciones, se le grabó lo que oía y así fue aprendiendo. Tenía como 10 años cuando la andaba siguiendo, a escondidas. Detrás de ella la andaba escuchando, cosas buenas y cosas malas. Pero él se grabó solo las buenas, no las malas. Él era bueno, aunque aquí le corrían carretilla, que era esto y era lo otro, que no era curandero, y él se los demostró que sí. Mi papá aprendió de su tía, pero no tenía un grupo. Él solito aprendió de una persona, y quizás un don que Dios le dio para que aprendiera. Al ver que sí le salía, él se dio valor solito con Dios. La tía Chepa aprendió de sus abuelos y bisabuelos. La tía curaba. Él andaba detrás de ella, no quería que la anduviera siguiendo. Cuando la tía hacía una cosa buena, dejaba que se le arrepechara para que oyera. Cuando iba a hacer cosas malas, ahí no le dejaba. Trabajaba también en hechicería. Mi papá no trabajaba eso. Quizás sabía, él decía, yo hago trabajos derechos. Si alguien le pedía, yo quiero que a ese le pase algo, él decía, eso yo no, búscate a otro. Te doy tanto, aunque me des el reino. Don Ernesto, el hermano de mi papá, era consentido de tía Chepa. Aprendió más. No se da a conocer. Le vienen a ver de Xocoyolo, Ataxpa, Cuetzaltecos. Le vienen a ver para curaciones, para consejos. Mi papá trabajó en San José Acatenco y en San Juan Tenexiapa. Ahí trabajaba. Les ayudaba en el tabacal, sembrando chile y ajonjolí. Le pagaban su jornal, 25 centavos diarios. Como huérfano, lo había llevado su tío. En su casa nomás lo cuarteaban. Su papá le había pegado un tiro, no le dio. Él se escapó. Era malcriado. En el tabacal lo castigaban. Los engañaba que era huérfano. Lo llevó su tío. Cuando vio que no le pegaban, una señora le dijo, «No tienes ropa. Aquí no se gana. Si quieres ganarte siquiera los calzones, ve donde te pagan. No solo donde te den la tortilla, porque vas a quedar encuerado. Ve a limpiar plantas de frijol. ¿Cuánto me vas a pagar? 25 centavos. Veremos si puedes trabajar». Y así le fueron aumentando. Le pagaron la ropa, se la descontaron de su paga. Luego pasó un señor. «¿Cuánto te pagan?» «Vas a cuidar las vacas nada más, yo te pagaré 75 centavos. Y yo te compro la ropa, te voy a mantener». Él pensaba que ya ganaba mucho dinero. Ahí fue a estar unos años. Confió en las personas que lo trataban bien. Estuvo como 10 años de forastero con un solo patrón. Después anduvo de forastero de un lugar a otro. Y podía manejarse solo. Él aprendió solo, así que sale o no sale. Cuando era pequeño se salió de 12 años. Con un tío Miguel de la Cruz. Ahí trabajaba. Hizo años, como unos 20 años. Él empezó a practicar durante una epidemia cuando uno de sus compadres se lo pidió en San Juan Tenexiapa. Allí comenzó la primera curación.
Entonces el compadre le dice a su esposa: «Voy a llevar al hijo», porque al médico los llevaban a morir. Él curó a unos. Decía: «Voy a dilatar. Para mañana ya está». Apareció un curandero. Se le apilaba la gente. El doctor se molestó. Le dio billetes el doctor a un señor al que le pidió favor que le hiciera daño. Pero este señor agarró los billetes y se los repartió con el curandero. «Tú eres bueno», le dijo. «El que merece daño es el doctor». Cuando hubo esa epidemia, él curaba. No les daba nada de medicina. Agarraba el aguardientito por envidia. Se lo querían maromear. El que cura sin medicinas sí que sabe curar. Cuando vivió joven, se dedicaba a su trabajo en el campo, en los jornales. Cuando con poca vista empezó a meterse de lleno en estos asuntos. Cuando uno es fuerte, el campo. Cuando no, ya busca uno un oficio. Curaba, pero no se publicaba que yo hago esto. Él decía: «Que no se publique que yo curo». Alguna vez lo invitaron a reuniones de curanderos. Me invitaban a algo importante, decía. Pero él no quería ir. No le gustaba. Como Jesús decía: «Que no se sepa», decía él. Luego vienen los cocolazos después. ¿Cómo curaba? Él le venía como una evidencia. Ahí está el golpe. Decía que le hablaban algunas almas y le traía noticia. Le venían a decir si iba a curar un enfermo. Hoy no le dan respuesta. Él les decía a los que curaba: «Vengan hasta el sábado», y luego ya les daba la respuesta. Le llegaba la noticia de por qué sufrían de esa enfermedad. Decía que el Señor, por medio de su espíritu, le hablaba personalmente, que eran difuntos, almas que le traían la noticia. Nosotros aquí somos mundanos, pero hay almas buenas que vienen a ayudar, que dicen lo que hay que hacer. Todo le venía en noticias en los sueños, que esto vas a cobrar, que esto no vas a cobrar. Las personas caritativas le regalaban algún centavo porque veían el trabajo que hacía, que era cierto lo que decía. Decían: «Ya había varios médicos. No me han hecho nada, ¿y usted qué me ve?». Él decía: «Tráeme una veladora». «Sí, el lunes», decía. «Véngase el miércoles y platicamos». No te enfermaste solo porque te enfermaste. Dios te mandó la enfermedad. Así se empiezan a platicar, pero nosotros no lo creemos que estamos haciendo mal a un vecino, o un daño en el rancho. Y aunque uno no quiere que se sepa, se sabe, pues nadie me lo cuenta. Por eso les decía que vengan para que les diga qué es lo que tienen. Él nos decía lo que soñaba. Él les decía evidencias. Él se daba cuenta soñando. No tenía hora para curar, pero sí días, cualquiera menos viernes o martes. Don Inocencio ayunaba para que fuese atendido lo que pedía. Ayuno todo un día. Una de las cosas que a mí también me admira es que sabía el momento de tocar la cabeza. Se daba contactos, que donde el paciente sentía el mal, le atacaba también el dolor a mi papá. Me da admiración, y tal que les decía: «¿Te duele esto? ¿Te duele acá?». Y si se trataba de curarlo, ya lo agarraba por su cuenta. Otras veces para curar, don Inocencio agarraba un vaso de agua, sauco y un huevo. El sauco lo usaba para todas las cosas malas. Barre a la persona con el sauco y el huevo. Luego revienta el huevo en el vaso con agua. Y pone el sauco en cruz, encima del vaso para que no escape lo que arrejunta del mal. Y luego va viendo las babitas que se quedan en el vaso como si fueran velas, y entonces ya le dice al paciente, al que le está haciendo la curación, lo que ve. Que le están haciendo mal, ahí se ve. Usaba hoja de té para sacar el mal que hay en el estómago, cuando uno está desganado, con diarrea, con falta de apetito. Así se acaba uno. Él curaba en su cuarto. Él solo allí trabajaba, tenía su Cristo y una medalla en una cajita. Y siempre la llevaba, que era su arma más fuerte que podía tener aquí en el mundo. Tenía el altar con sus veladoras. La persona que iba a verlo siempre llevaba una veladora nada más. La prendía y la ponía en el altar. El altar tenía una imagen del Santo Niño.
y un San Antonio familiar, y otras imágenes. Pero a su altar nunca le faltaban las flores. Él tenía que adornarlo. A quien venía a consulta le decía: «Me traes una veladora y copal, incienso para alejar las tentaciones», como el sacerdote. Él siempre tenía prendida su veladora, estaba pidiendo para él, si no, imagínate, él se quedaba sin comer. Cuando una veladora se prende y solita se apaga, es que no tiene vida el enfermo, ya se pasa de grado de camino la enfermedad. Si Dios lo hace, yo no. Él consideraba su oficio como caritativo. No sé cómo explicar esto. Cuando lo necesitaban venían las personas a solicitar el favor. Aunque él no quisiera, él atendía. No me puedo negar, es cierto. No me dedico a ese trabajo, pero lo puedo hacer. Si creen, va a hacer el trabajo, si no, no hay alivio. Voy a hacer el trabajo, pero no la curación. Yo pongo las manos encima de la persona, y a veces de veras yo lo veía que curaba. Una vez vino la señora de H.G., con su niño, de 8 días de nacido. Yo había ido al médico, no podía orinar. «Nomás está llorando, estaba tapado. ¿Y ya fueron a ver al médico?», decía él, y se reía. Agarró el aguardiente, se mojó la palma de la mano y le puso la mano en la coronita del niño. Le dijo: «Ahorita no estás bautizado, ahorita yo te bautizo con el aguardiente, pero no vayas a ser borracho». Empezó a moverle la vejiga. «¿No se ha orinado?», decía. Lo iba sacudiendo tantito. «Ahorita se va a destapar». En ese momento le echó el agua, no la va usted a creer, y ya se hizo de los dos. El papá se paró. «Ay, compadrito, cuánto te felicito, ya salvaste a mi hijo». Entonces él dijo: «Aquí está la medicina, por eso les dije que si tienen fe en Dios, sin fe, ¿cómo voy a hacer la curación? Si Dios lo hace, yo no». Al tercer día se destapó, lo trajeron otra vez y ya quedó bien. Por meter la mano sin permiso de Dios. Una vez vino una señora con un chamaco, grande el chamaco, como de 15 años. Dijo la señora que se lo curara. De momento vinieron y le pedían la curación que les hiciera. Él decía: «Todavía no le he pedido a Dios». Pero le dio compasión, le puso la mano en la cabeza. Se sentó quizás orando con Dios. Lo curó solo así de sopetón. Como a las 12 del mediodía le fui a dejar las tortillas a mi esposo. Nomás estaba cabeceando. «Me duele la cabeza». Y se estaba quejando. «Entonces, ¿por qué hiciste este trabajo?». Le tuve lástima al muchacho. «Pero han hecho un mal. Me llegan las noticias. Unas cosas malas. El muchacho está mal porque se agarró unos centavos y unos totoles de la señora. Los fueron a vender. Ese dinero se lo guardaron. La señora buscó la manera de saber. Buscó hechiceros y al muchacho se le encogió la mano. La mamá llegó con dolor de cabeza y el muchacho con la mano encogida. Fui por mi esposo y le dije: «Su papá se encuentra muy mal. Lo dejé cabeceando, se está quejando». Como a las 3 llegó mi esposo. Su papá se estaba quejando. Que lo ayude. Que lo echan al hoyo. «Mejor lléveme a mi casa. Me están matando», él decía. «Yo me voy a morir por meter la mano sin permiso de Dios». Lo que estaba sintiendo el muchacho, a él se le quedó. Ya se iba a morir. Mi esposo agarró una taza y le echó 2 Alka-Seltzer. Tomó un rollo de saúco y un huevo entibiado. «Con eso sóbame», dice. Y lo que él pedía, mi esposo lo estaba haciendo. Lo sobaba, le hacía oraciones. Él estaba dictando cómo lo debía hacer. Un poco de sal molida, un traste, ahí echa el aguardiente. Prepara con aguardiente y con eso sóbame todo el cuerpo. Sóbame, pero no tengas miedo. Mi esposo pensaba: como a él le pasó, me pasará el mal. Pero decía: «No tengo miedo, si eres mi padre». Entonces, ya como a las 3 horas se le quitó, que ya quería comer, pero no podía comer. Se le entiesó la quijada. Como a las 10 de la noche nos llamó, ahí donde dormía. «¿Cómo te sentías? Que nomás estabas haciendo visiones. Nos contabas que no estabas en tu cama, que veías criaturas». Como no había pedido permiso, su mal es lo que estaba sintiendo ese muchacho. Me salvé gracias a mi hijo. Él no se había encomendado a Dios, por eso le pasó el mal del muchacho a él. Conocedor del pasado y futuro.
En videncias le traían o veía lo que podía pasar. Se daba cuenta. Les decía, primero debes arrepentirte con Dios y luego vienes. Regresaba, ya le pedí perdón a Dios. Sin eso, uno no tiene boleto, como dicen. Y ya les decía qué es lo que habían hecho. No, no es cierto, decían, pero quién sabe cómo él sabía. Que tú esto andas pensando, que tú esto andas platicando. Nomás te sacan la palabra y andan maldiciendo. Tú andas rogando, pero ellos no te quieren, yo le decía. Esto me dicen mis hermanos. Y él me respondía, a fuerzas te andas metiendo con tus hermanos y ya ves que no te quieren. Él decía luego, ahora van a venir, uno de lejos, y la persona esa tenía que llegar. Venían hasta de México, y uno de Puebla también vino. Que toda la vida tenía dolor de cabeza, decía él. Increíble, yo soy un cualquiera. ¿Tienes dinero? ¿Por qué no vas a ver un médico? El paciente decía, yo tengo fe en Dios y en usted. Pasa si tienes fe en Dios. Agarraba el aguardiente, les asentaba la mano y ya les decía qué es lo que tienen. Que si el estómago. ¿Cómo sabe?, preguntaban. Aunque no le estén platicando, ya les dijo qué han hecho. Se sentaban y le preguntaban, ¿cómo le haces? Tú no te das cuenta, pero yo estoy platicando con el espíritu. La persona decía, sí lo creo. Él decía, hiciste esto y no me lo puedes negar. No lo podían engañar. Tú mismo me lo estás diciendo, como si estuvieses platicando. El tesoro de protección. Tenía un objeto, como un tesoro, digamos. Entonces, el tesoro ese lo llevará a algún lugar de una casa. Si alguien dice, yo quiero que haya vida en mi casa, lo llevaba y lo aplicaba en su casa, y él se comprometía y nada debía pasar en esa casa, en ese año, ni enfermedades ni nada. El tesoro era como por ejemplo como reliquia. Conseguía cera de las colmenas, tabaco, copal, conseguía la palma bendita de ramos y la cera, y llevaba unas monedas de dinero. Todo eso lo juntaba como bola, escarbaba y lo metía en un hoyito, y ahí estaba todo el año. Pedía una novena, y el día que se terminaba la novena, iba a adornar la casa de los que le pedían ese favor. Cada año cambiaba el tesoro, a las cosas se les sale el aroma y la fuerza. Yo le preguntaba, él no quería decir, ese tesoro que llevaban a las casas, ahí nunca falta nada, hay de todas las semillas. Ahí le decía Tajpalol, ofrenda. Nej Nictaliti se Tajpalol. Yo ofrezco una ofrenda en el nombre de fulano o sutano para que no pase nada. Y nombraba a las personas que están. Aquí la gente se quedaba contenta. Con la fe de esas gentes y la fe de mi papá, le hacían su comidita, lo atendían bonito, yo a veces lo acompañé. Huesero. Don Inocencio era huesero también, lo aprendió de su papá. Su papá se había desbarrancado de una bestia, no se podía levantar. Ya me voy a morir, le agarró la mano izquierda y lo paró. Se me va a romper el corazón porque me duele mucho la mano. Don Inocencio empezó a arreglar la mano de su papá. Ya en la tarde le preguntó, ¿ya no te duele? Ya no, solo poquito. Calentó agua de sal y empezó a sobar, a chapotearle y le amarró la mano. Su papá le dijo, ¿y cómo pensaste arreglarme la mano? Dios y la suerte. ¿Cómo pensaste? Ya se me había descompuesto, y así fue como él empezó. Todavía estaba chiquito. Era buen huesero. Había venido un señor que le quería ver la oreja. Mi mano está como recalcada nomás, decía. Vino él y le dijo, ven, trae tu mano. Estaba quebrado el hueso. Tu hueso está quebrado. Los hueseros le dijeron, está solo recalcado, y estaba quebrado. Que va el señor a Tezuitlán, y allí le sacan rayos X. Estaba quebrado. Vino admirado. Ahí me dijeron, está quebrado, por eso no se me compone. Ah, no me creías. Sí, no te creía. Los hueseros dijeron recalcado, y tú quebrado. Entonces me creías como criatura, que no era cierto, pero ahora sí. ¿Cuánto te lo agradezco?
me dan punzadas. Hasta ahora creo en ti. No creas en mí, cree en Dios. Él es el que lo hace. Y se vino el Señor a regalarle 500 pesos de los de entonces. Me sacaste de la duda. Estaba bien machucado el hueso. Él le dijo, oye cómo hace. Rechinan los huesos de la muñeca. Cuánto te lo agradezco. Ahorita me van a operar de la mano. Las que recibieron el poder de don Inocencio. Cuando don Inocencio ya se estaba agotando, yo le pedía que hiciera un papelito. Él decía, también están bendecidos por Dios, fueron a la doctrina. A algunas personas sí les estaba enseñando, a una chica que él tenía de su parte, R.A.G. de Ayotzinapan, y la tía de esta, R.G. de Tzinacapan, casada con P.M. Las conoció así. Una señora de Ayotzinapan llevaba 8 días de estar en el hospital. No se le quitaba el flujo de sangre. Su suegra le contó que vinieran a ver a don Inocencio. Vino el yerno de la señora, un día de mañana como a las 6. A ver si me saca de esta duda. Ya mi esposa se está muriendo. ¿Qué tiene? Tiene flujo de sangre. Si tienen fe en mí, les voy a preparar la medicina. Compra 2 chocolates, una rajita de canela y un manojito de ruda. Agarra 3 ramitas para ponerlas con lo demás en el agua, que hierva. Y entonces le prepararon y le dieron de tomar. Al siguiente día le vino a ver el señor y le vino a decir que la señora ya estaba mejor, que ya no le volvió el flujo. Entonces don Inocencio le dijo que ya en la tarde nomás tome media taza y que no levante cosas pesadas. Ya al tercer día vino la señora. Le vinieron a agradecer el favor que les había hecho y le vinieron a preguntar que cuánto era, que no era nada, que nomás se aliviara y eso es todo. Ya después don Inocencio le decía a la señora que si quería saber la hija para aprender, que él le había de enseñar. Ya después que les contó a los papás que iba a enseñar, vino la cuñada del señor. Trajo a su mamá enferma también. ¿Es cierto que le vas a enseñar a mi sobrina? Don Inocencio dijo, pues yo le estaba platicando que si quiere aprender la hija de tu hermana, que le puedo enseñar. Yo también quisiera aprender, dijo la tía, que si a ella le vas a enseñar, ¿por qué no me enseñas a mí también? Mi suegro dijo, yo quisiera que alguien quede para curar, pero que no sea de mis hijos. Cuando un hijo le pedía aprender, don Inocencio decía, ya es un compromiso hacer esos trabajos que le piden a uno. El hijo le pedía y él no quería. Después, cuando no pueda yo. Cuando empezó a enseñar a la tía y a la sobrina, entonces ya él pensó en separarse de nosotros. Se fue a Chicolcutla. Esa casa era de él solito, y después ya se fueron las muchachas, la tía y la sobrina, para aprender. Ahí se iban a quedar. Yo llegué a ver el cuaderno de la muchacha. Estaban escribiendo. Me dio tentación de tomarlo, pero Dios me dijo, ya déjalo. Al irse al Chilcojutla, se llevó su altar y todo. Una vez fui a Chilcojutla, y vi que la tía y la sobrina habían escrito unas oraciones en el cuaderno. Se las enseñaba don Inocencio, una oración del diario. Una oración para defenderse, oración para pedir por los asustados, oración si la tierra santa los abraza, oración si la lumbre los abraza, oración si se cae en agua. Don Inocencio me dijo, no estés tocando esas cosas, porque se va a enojar la muchacha. El poder es la oración, y la fuerza es con Dios. Don Inocencio no quería que yo aprendiera las oraciones. Yo a veces le preguntaba cómo se hacen, cómo se dice para que no falte nada. Yo aquí estoy, él me decía, yo tengo la ofrenda para que no falte de comer. Cuando se enfermaban los hijos, él se obligaba a curarlos. Cuando yo les haga falta, decía, se van a acordar de mí.